Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Campoya, soy alumno de Ingeniería Aeroespacial y yo les voy a platicar ahorita sobre el tema de fluidos para la materia de física. Bueno, primeramente, ¿qué es un fluido? Un fluido se puede definir de muchísimas formas. Un fluido es un medio fluido, una sustancia que tiene la capacidad de fluir, un medio continuo, una sustancia que puede formarse continuamente bajo la aplicación de una fuerza de corte, sin importar lo pequeña que sea esta fuerza, cosa que no es característica de los sólidos, que suelen ser un poco más rígidos. Se puede definir de muchísimas maneras, ¿no? Se suelen dividir en dos categorías que son líquidos y los gases. Los líquidos, pues obviamente es materia un poquito más comprimida, que suele tener una densidad mayor que los gases y son prácticamente incompresibles. Esto es algo que lo que les voy a hablar un poquito después. Mientras que los gases pueden ser comprimidos con una mayor facilidad y tienen una densidad menor. Esto por el ajuste de cómo están acomodadas las moléculas, ¿no? Las propiedades generales de los fluidos, les voy a hablar un poquito de algunas de estas, que son, por ejemplo, la principal es la densidad, que es, como ya hemos visto en física, la cantidad de masa por una unidad de volumen de alguna sustancia. No necesariamente de un fluido, puede ser también de un objeto sólido. Se mide en kilogramos por metro cúbico para los líquidos, o también se puede medir en gramos por centímetro cúbico. La densidad, esto es una propiedad intensiva. ¿Qué nos referimos con intensiva? Que no depende explícitamente de la cantidad de sustancia o cantidad de masa que se encuentren en un medio. Eh, Esto forma parte de otras propiedades intensivas como el punto de ebullición, temperatura, punto de fusión, entre otros, ¿no? Y la fórmula de la densidad se puede expresar como la que se encuentra en pantalla, que es ρ, que es la letra que expresa la densidad, igual a la masa sobre el volumen. Bueno, la viscosidad como tal es la resistencia de un fluido al flujo o de un fluido como tal a fluir. Se puede ver de muchísimas maneras. En este caso les pongo un dibujo de una sección transversal de un tubo. Solo se encuentra la parte superior y la parte inferior del tubo, al igual que el fluido que se encuentra en medio. En este caso lo vamos a ver como agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros dividimos el fluido en muchas capas, como si fueran un montón de capas que están viajando a través del tubo con una determinada velocidad y una determinada fuerza, podemos ver que esas capas tienen como que una cierta fricción entre ellas. Es como un tipo de fricción interna que impide el movimiento. Por ejemplo, cuando un fluido es muy viscoso, como puede ser, no sé, eh, la miel, que es muy viscosa, tiende como que cuando tú la desparramas, le intentas hacer que fluya, pone mucha resistencia al movimiento, o sea, suele moverse muy lentamente. En cambio, cuando un fluido no tiene mucha viscosidad, eh, por ejemplo, en el caso del aceite, en el momento en el que tú intentas moverlo, le aplicas una fuerza, le aplicas algún tipo de velocidad, movimiento, este tiende a moverse prácticamente sin ningún tipo de oposición. Esto por eso, por el hecho de las fuerzas internas de fricción que actúan sobre este fluido. Bueno, la compresibilidad. La compresibilidad prácticamente, a grosso modo, es qué tanto se puede comprimir un fluido. En el caso de los líquidos, un fluido, bueno, en el caso de los líquidos, el líquido no tiende a comprimirse mucho. Se puede decir que la gran mayoría, prácticamente todos los líquidos son incompresibles y pues la gran mayoría de los gases son compresibles. Pero, ¿qué se refiere a esto como la compresibilidad como tal? Existe algo en aerodinámica, que es el criterio de compresibilidad, el cual indica que por más fuerza que le apliques tú a un fluido, si un fluido pierde más del 5% de su volumen, al momento de comprimirlo, se considera compresible. Sin embargo, si al momento de aplicar la mayor cantidad de fuerza que tú puedas, este, este fluido no pierde ni el 5% de su volumen, se le considera incompresible.
Bueno, y la tensión superficial, que es la tendencia de las moléculas de la superficie de un líquido a unirse, formando una especie de membrana o de piel que pues, limita de cierta manera la superficie libre del fluido. Esto se debe a ciertas fuerzas cohesivas que son características de prácticamente cada fluido, de cada material, que mantienen como que una capa aislada. Gracias a este tipo de fenómenos se le atribuye la formación de gotas, la capilaridad, entre otras cosas. Y aquí se puede ver un esquema de cómo trata. En este caso, por ejemplo, han visto algunos insectos que se posan encima del agua, arañas, mosquitos, entre otros. Esto porque sus patas no tienen la fuerza suficiente como para atravesar esa tensión superficial para romperla. Por lo tanto, se posan encima de ellas como si fueran sólidas. Bueno, ahora hablando en tema de hidrostática, ¿qué es la hidrostática? La hidrostática es una ciencia que estudia como tal el comportamiento de los fluidos, pero siendo estos estacionarios. ¿A qué me refiero con esto? Que no se encuentran en ningún tipo de movimiento. Dicho esto, un concepto muy llamado de la hidrostática es la presión. Es la misma presión de siempre, es la misma presión que se encuentra en objetos sólidos, que es la fuerza sobre la unidad, fuerza por unidad de área que ejerce cualquier cuerpo, en este caso un fluido, sobre alguna superficie. Aquí tenemos la fórmula, que es la presión, que es igual a fuerza sobre área. Esto generalmente en el caso de los fluidos se mide en pascales, que son newtons sobre metro cuadrado. Bueno, hablando ya del principio de Pascal, este principio establece que un cambio de presión aplicada a un fluido confinado se transmite de manera intacta, o sea, de la misma magnitud, a cualquier parte del fluido y a las paredes del mismo contenedor que pues, lo contiene, ¿no? Eh, Esto aplica generalmente cuando un fluido es incompresible. ¿A qué me refiero? Esto es meramente exclusivo de los líquidos, prácticamente exclusivo de los líquidos, debido a que si tú intentas hacer esta misma ecuación, este mismo modelo en un gas, pues el gas tiende a comprimirse. Entonces, realmente no se tiende a seguir este mismo principio. Aquí se puede ver cómo se expresa matemáticamente, que a grosso modo se expresa de la presión 1 es igual a la presión 2. Si lo descomponemos como la fórmula que se presentó anteriormente, se puede ver como que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Ya que tenemos un esquemita de una de las maneras más comunes de utilizar este principio de Pascal, que es en un gato hidráulico, un gato, grúa, como le gustan llamar, que está funcionando a partir de un fluido. Se le coloca un fluido aquí abajo. Entonces, pese que aquí existe un área muy pequeña, se le puede aplicar una fuerza al área 1, en este caso. Esta fuerza se va a transmitir intacta a través de todo el contenedor, a través de todo el sistema, y va a generar una fuerza que va a levantar eh, pues el objeto 2 que se encuentra en el área 2. Bueno, el principio de Arquímedes. Mucha gente ha escuchado hablar del principio de Arquímedes, de cómo resolvió la interrogante que tenía un, un rey acerca de una corona de oro que le habían fabricado, y pues él descubrió cómo medir el volumen de un objeto irregular utilizando una tina de agua, ¿no? A partir de este estudio, él desarrolló lo que es el principio de Arquímedes, que establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Matemáticamente esto se puede expresar como la fuerza boyante, la B es de boyante, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. En este caso, bueno, se puede establecer como FB, que es la fuerza boyante, o como la letra E. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos que la fuerza boyante es igual a la fuerza que está ejerciendo el fluido hacia abajo,
perdón, el cuerpo hacia abajo, tenemos el caso uno, donde prácticamente el cuerpo sumergido se queda estático. En otro caso, donde la fuerza boyante es menor que la fuerza que ejerce el cuerpo, pues tenemos el caso en el que el cuerpo se hunde en el fluido. Y caso contrario, cuando la fuerza boyante es mayor que la fuerza que está generando este cuerpo o este objeto sobre el fluido, prácticamente el objeto tiende a subir, tiende a desplazarse eh, pues, hacia afuera del fluido, ¿no? Bueno, ahora hablando de hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica? La hidrodinámica es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que actúan en dicho movimiento, obviamente en movimiento. Esto es completamente lo contrario a la hidrostática. La hidrostática es sin movimiento, la hidrodinámica es ya cuando se encuentran en movimiento. Aquí generalmente lo que vemos es gasto, que es el flujo, y la ecuación de la continuidad. Bueno, primeramente hablando del gasto, este se refiere a una cantidad de fluido que fluye a través de una sección transversal, por ejemplo un tubo, en una unidad de tiempo. ¿Qué nos referimos con esto? Es qué tanta materia pasa o qué tanto fluido pasa por una cierta sección, generalmente un tubo, por el tiempo. Es como qué tanta agua pues se puede tirar por una manguera, por ejemplo. ¿Qué tan rápido o qué tan eficientemente cruza el agua por esa manguera a través de cierta unidad de tiempo? Esto se mide en unidades de volumen por unidad de tiempo. Eh, y se puede denotar con la siguiente fórmula, que es Q, que es la letra con la que se denota el gasto, que es igual al área por la velocidad. ¿Qué es el flujo? El flujo se refiere al movimiento de un fluido a través de un sistema. Este puede ser laminar o turbulento, dependiendo de la velocidad y las características del fluido y demás, ¿no? Esto se ve mucho en aerodinámica. ¿Qué es el flujo laminar? Flujo laminar es cuando el fluido se mueve en capas paralelas. Como recuerdan anteriormente, les dije que los fluidos se tienden a analizar en capas, como era en el caso de la tubería de la sección transversal que les comenté. Cuando estas capas se mueven de una manera muy ordenada, se puede decir que el flujo es laminar. Ya cuando estas capas se mueven de una manera muy desordenada, el flujo es turbulento. ¿Cómo podemos ver este tipo de cosas? Por ejemplo, un flujo laminar, cuando tú, no sé, abres una manguera que tiene una presión constante y pues, el área transversal de la manguera no cambia en ningún momento, se puede ver que el fluido o el agua que contiene esa manguera y que va saliendo de esa manguera se ve siempre de la misma manera, parece como si estuviera saliendo de forma estática. No cambia, no genera ningún tipo de movimiento oscilatorio, no, o sea, no tiene ninguna irregularidad. La forma en la que este fluido fluye es muy regular. En el caso de un fluido turbulento, esto es cuando, por ejemplo, se puede ver mayormente en los gases, donde el fluido fluye de una manera más caótica, desordenada, y se tienden a generar remolinos y vórtices. Por ejemplo, cuando existen corrientes de aire muy fuertes y estas corrientes de aire se mezclan, tienden a desordenarse un poco, tienden a generar remolinos, generar vórtices, generar movimientos muy irregulares. Esto se le conoce como un flujo turbulento. Por eso cuando en los aviones o cuando vas volando en avión te dicen que hay mucha turbulencia, es porque el fluido es muy irregular. Entonces, en vez de estar fluyendo en dirección al avión, fluye en direcciones paralelas al avión, en muchas direcciones contrarias, los cuales generan que el avión tenga movimiento muy regular junto con el fluido. Bueno, para la ecuación de continuidad, esto es una expresión para conservación de masa en un fluido incompresible en movimiento. ¿Qué dice a grosso modo esta ecuación? Que prácticamente toda la materia que está fluyendo a través de un medio no cambia. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, si en una tubería yo por un extremo introduzco, no sé, 10 kilogramos o 10 metros cúbicos de agua, tiene que salir esa misma cantidad de agua. No se puede perder. Esto obviamente no contempla fugas, pero en un modelo ideal, esto
indica que la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale. Y matemáticamente se expresa como el área 1 de la sección transversal por la velocidad 1 del fluido tiene que ser igual a la multiplicación del área 2 por la velocidad 2. Y bueno, esto es todo lo que tenía preparado para ahora. Esto es un poco de teoría. Obviamente esto se puede complementar con un montón de ejercicios y pues espero que les haya servido mucho. Muchas gracias.